En la vida, todos enfrentamos momentos de duda, momentos en los que nuestra confianza flaquea y nos sentimos perdidos. Pero, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos en este punto de inflexión? En este video, exploraremos 10 consejos fundamentales del estoicismo para aquellos que buscan cultivar una fe renovada en sí mismos, una confianza que trascienda las circunstancias externas y encuentre su raíz en el poder del autoconocimiento y la virtud. Primer consejo: mantén una perspectiva de grandeza interior, reconociendo tu potencial para el crecimiento y la superación. Este principio en el estoicismo nos recuerda que cada individuo tiene un potencial ilimitado para el crecimiento personal y la superación de obstáculos. Los estoicos creían en la capacidad inherente de cada ser humano para cultivar virtudes y alcanzar la excelencia moral, independientemente de las circunstancias externas. Uno de los pensadores estoicos más destacados, Marco Aurelio, abordó este tema en su obra Meditaciones. Él nos recordaba que nuestra grandeza no está determinada por nuestras posesiones materiales o nuestras circunstancias externas, sino por nuestra disposición a cultivar la virtud y vivir de acuerdo con nuestros principios más elevados. Entonces, ¿cómo mantenemos una perspectiva de grandeza interior según el estoicismo? En primer lugar, necesitamos cultivar una autoestima saludable y una confianza en nuestras propias capacidades. Esto implica reconocer y valorar nuestras fortalezas y talentos únicos y comprometernos a desarrollar todo nuestro potencial al máximo. Además, los estoicos nos animan a ver los desafíos y obstáculos como oportunidades para crecer y aprender. En lugar de sentirnos abrumados o derrotados por las dificultades, podemos verlas como pruebas de nuestra fortaleza interior y nuestra capacidad para superar cualquier adversidad que se nos presente. La práctica de la visualización también puede ser útil para mantener una perspectiva de grandeza interior. Al imaginar nuestros objetivos y aspiraciones más elevadas de manera vívida y detallada, podemos fortalecer nuestra determinación y motivación para alcanzarlos, incluso cuando enfrentamos obstáculos en el camino. En resumen, mantener una perspectiva de grandeza interior es esencial en el estoicismo. Nos ayuda a reconocer nuestro potencial ilimitado para el crecimiento y la superación y nos inspira a vivir con integridad y determinación en busca de la excelencia moral. Como dijo Marco Aurelio, la grandeza de la humanidad está en ser capaz de mejorar a uno mismo. Este principio nos recuerda que nuestra verdadera grandeza reside en nuestro compromiso constante con el automejoramiento y la búsqueda de la virtud. El siguiente consejo es fundamental en la filosofía estoica: acepta la responsabilidad de tus acciones y decisiones. Imagina este principio como el pilar de la responsabilidad personal. Los estoicos creían que cada individuo tiene el poder y la responsabilidad de sus propias acciones, independientemente de las circunstancias externas. Esto significa que no podemos culpar a otros o a las circunstancias por nuestras decisiones y resultados, en cambio, debemos asumir la responsabilidad total de nuestras vidas. Epicteto, uno de los principales filósofos estoicos, enfatizaba esta idea con la famosa frase: no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de esas cosas. Lo que esto significa es que nuestras percepciones y decisiones son lo que finalmente determina nuestro estado emocional y nuestras acciones. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en la práctica? Bueno, en lugar de buscar excusas o culpar a otros cuando las cosas van mal, los estoicos nos animan a mirar dentro de nosotros mismos y reconocer cómo nuestras decisiones y acciones contribuyeron a la situación. Esto nos empodera, porque significa que tenemos el control sobre cómo respondemos a cualquier situación, por desafiante que sea. Aceptar la responsabilidad no significa castigarnos a nosotros mismos o regañarnos constantemente por nuestras elecciones pasadas. Más bien, se trata de aprender de esas elecciones, crecer a partir de ellas y comprometernos a tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores en el futuro. En resumen, aceptar la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones es un pilar central del estoicismo. Nos recuerda que somos los arquitectos de nuestra propia vida y que nuestras decisiones tienen un impacto significativo en nuestro bienestar y en el mundo que nos rodea.
Como dijo Marco Aurelio, la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de una cosa: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Y la responsabilidad de nuestras acciones es una de esas cosas que siempre están bajo nuestro control. Pasemos al siguiente consejo: desarrolla una actitud de calma frente a la adversidad. Este principio es esencial en el estoicismo, ya que nos insta a enfrentar los desafíos con serenidad y fortaleza interior. Los estoicos creían que la vida está llena de adversidades inevitables y la clave para encontrar la paz y el equilibrio radica en nuestra respuesta ante estas dificultades. Uno de los principales pensadores estoicos, Marco Aurelio, nos ofrece una visión profunda sobre este tema en sus meditaciones. Él nos recuerda que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí podemos controlar nuestras reacciones hacia ellas. Esta idea nos impulsa a cultivar una mente tranquila y serena, incluso en medio de las tormentas más intensas de la vida. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta actitud de calma ante la adversidad? Primero, es importante reconocer que el sufrimiento es parte inevitable de la experiencia humana. En lugar de resistirnos o lamentarnos ante los desafíos, los estoicos nos animan a aceptarlos como oportunidades para crecer y aprender. Practicar la atención plena o la meditación puede ser útil para cultivar esta actitud de calma interior. Estas prácticas nos ayudan a desarrollar la capacidad de observar nuestras emociones y pensamientos sin identificarnos con ellos, lo que nos permite mantenernos en calma incluso en situaciones estresantes. Además, los estoicos nos enseñan a adoptar una visión más amplia y a largo plazo de la vida. Reconocen que las dificultades son temporales y que, con el tiempo, nuestra capacidad para enfrentarlas y superarlas nos hace más fuertes y resilientes. En resumen, desarrollar una actitud de calma frente a la adversidad es fundamental en el estoicismo. Nos ayuda a encontrar paz interior en medio del caos exterior y a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y sabiduría. Como dijo Epicteto, no esperes que los acontecimientos ocurran como deseas, decide querer que ocurran como suceden y serás feliz. Esta actitud de aceptación y calma nos permite encontrar la felicidad incluso en las circunstancias más difíciles. Pasemos al siguiente consejo: encuentra fuerza en la conexión con los demás. Este principio estoico nos recuerda que, aunque la filosofía a menudo se asocia con la individualidad y el autocontrol, también es importante reconocer nuestra interconexión con los demás. Los estoicos valoraban profundamente las relaciones humanas y la comunidad, reconociendo que el apoyo mutuo y la conexión emocional pueden fortalecernos en tiempos de dificultad. Un pensador estoico que reflexionó sobre la importancia de las relaciones humanas fue Séneca. Él hablaba sobre la necesidad de cultivar amistades basadas en la virtud y la honestidad, ya que estas relaciones pueden proporcionarnos consuelo, apoyo y orientación en momentos de necesidad. Entonces, ¿cómo encontramos fuerza en la conexión con los demás según la filosofía estoica? En primer lugar, debemos cultivar relaciones significativas y auténticas basadas en la confianza, el respeto y la reciprocidad. Estas relaciones nos brindan un sentido de pertenencia y nos ayudan a sentirnos apoyados y comprendidos. Además, los estoicos nos animan a practicar la empatía y la compasión hacia los demás. Al ponerse en el lugar de los demás y comprender sus experiencias y emociones, podemos fortalecer nuestros lazos con ellos y construir relaciones más profundas y significativas. También es importante recordar que la ayuda mutua no solo beneficia a quienes reciben apoyo, sino también a quienes lo brindan. Al contribuir al bienestar de los demás, cultivamos virtudes como la generosidad, la bondad y la gratitud, que son fundamentales en la búsqueda de una vida plena y significativa. En resumen, encontrar fuerza en la conexión con los demás es una parte integral de la filosofía estoica. Al cultivar relaciones auténticas y practicar la empatía y la compasión, podemos fortalecernos mutuamente y encontrar consuelo y apoyo en momentos de adversidad. Como dijo Séneca, la verdadera amistad significa unir muchos corazones y cuerpos en uno solo. Veamos el siguiente consejo: cultiva la autodisciplina en todas las áreas de tu vida. La autodisciplina es una piedra angular en el estoicismo.
Se trata de tener el control consciente sobre nuestros pensamientos, emociones y acciones, y de seguir adelante con nuestras metas y valores a pesar de las tentaciones y los obstáculos que puedan surgir en el camino. Uno de los pensadores estoicos más influyentes, Epicteto, hablaba mucho sobre la importancia de la autodisciplina en su obra Manual de Epicteto. Él creía firmemente que la autodisciplina era esencial para vivir una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza. Entonces, ¿cómo cultivamos la autodisciplina según el estoicismo? En primer lugar, debemos establecer metas claras y realistas para nosotros mismos, alineadas con nuestros valores y principios. Una vez que tengamos claro lo que queremos lograr, necesitamos comprometernos a tomar medidas consistentes y deliberadas para alcanzar esas metas, incluso cuando enfrentemos tentaciones o dificultades en el camino. La práctica de la autodisciplina también implica desarrollar hábitos saludables y productivos en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en el trabajo, el estudio, la salud física o las relaciones interpersonales. Esto significa hacer elecciones conscientes y responsables que nos acerquen a nuestros objetivos a largo plazo, en lugar de sucumbir a impulsos momentáneos o placeres temporales. Además, los estoicos nos animan a cultivar la paciencia y la perseverancia en nuestro viaje hacia la autodisciplina. Reconocen que el camino hacia el dominio propio puede ser difícil y lleno de desafíos, pero también nos recuerdan que cada pequeño paso en la dirección correcta nos acerca un poco más a nuestra mejor versión. En resumen, la autodisciplina es esencial para vivir una vida significativa y plena según el estoicismo. Nos ayuda a mantenernos firmes en nuestros valores y metas, incluso en medio de la adversidad y las distracciones. Como dijo Epicteto, ningún gran logro es posible sin una gran disciplina. Ahora vamos a explorar el siguiente consejo: aprende a disfrutar del momento presente. Este principio estoico nos recuerda la importancia de vivir plenamente en el ahora, en lugar de preocuparnos por el pasado o angustiarnos por el futuro. Los estoicos creían que el momento presente es todo lo que realmente tenemos bajo nuestro control, y que encontrar la felicidad y la satisfacción en el presente es fundamental para una vida plena y significativa. Uno de los pensadores estoicos más destacados, Marco Aurelio, abordó este tema en sus meditaciones. Él nos insta a apreciar el momento presente y a encontrar belleza y significado en las experiencias cotidianas. Marco Aurelio nos recuerda que la vida es fugaz y que debemos aprovechar cada momento como si fuera el último. Entonces, ¿cómo aprendemos a disfrutar del momento presente según el estoicismo? En primer lugar, necesitamos practicar la atención plena o la conciencia del momento presente. Esto implica estar completamente presentes en lo que estamos haciendo en cada momento, sin preocuparnos por el pasado o anticipar el futuro. Podemos practicar esto al prestar atención a nuestros sentidos y al entorno que nos rodea, saboreando cada experiencia con gratitud y aceptación. Además, los estoicos nos enseñan a aceptar la realidad tal como es, en lugar de resistirnos o luchar contra ella. Esto significa aprender a encontrar belleza y significado incluso en las situaciones más simples o aparentemente mundanas. Al aprender a apreciar las pequeñas alegrías y bendiciones de la vida cotidiana, podemos encontrar una profunda sensación de paz y satisfacción interior. Por último, es importante recordar que el pasado ya no está en nuestras manos y el futuro es incierto, por lo que la única forma real de experimentar la vida es a través del momento presente. Al aprender a disfrutar y apreciar cada momento, podemos vivir una vida más plena y significativa, en armonía con los principios del estoicismo. En resumen, aprender a disfrutar del momento presente es fundamental en la filosofía estoica. Nos ayuda a encontrar la felicidad y la satisfacción en el aquí y ahora, en lugar de buscarla constantemente en el pasado o en el futuro. Como dijo Marco Aurelio, siempre debes vivir en el presente día, con la cabeza en el pasado y los ojos en el futuro. Continuemos con el siguiente consejo: reconoce la impermanencia de las emociones y situaciones. Este principio estoico nos recuerda que todo en la vida es transitorio y está sujeto a cambio. Los estoicos nos animan a no aferrarnos demasiado a nuestras emociones o a las circunstancias externas, ya que todo en la vida es efímero y pasajero.
Uno de los pensadores estoicos más influyentes, Séneca, reflexionó sobre este tema en varias de sus obras. Él nos insta a aceptar la naturaleza cambiante de la vida y a cultivar la ecuanimidad frente a las vicisitudes del destino. Séneca nos recuerda que las emociones son como olas en el mar, que vienen y van, y que debemos aprender a navegarlas con sabiduría y serenidad. Entonces, ¿cómo reconocemos la impermanencia de las emociones y situaciones según el estoicismo? En primer lugar, debemos practicar la observación desapegada de nuestras emociones. Esto implica reconocer que nuestras emociones son temporales y que no definen nuestra verdadera esencia. Podemos aprender a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas, permitiéndonos experimentarlas sin ser arrastrados por su corriente. Además, los estoicos nos enseñan a cultivar la virtud de la apatía, que no debe confundirse con la apatía. La apatía se refiere a la serenidad y la calma interior que surge cuando aprendemos a no ser afectados por las emociones externas o las circunstancias cambiantes. En lugar de reaccionar impulsivamente ante las emociones, aprendemos a responder con sabiduría y moderación. Por último, es importante recordar que todo en la vida es impermanente, tanto las alegrías como las penas. Al reconocer la transitoriedad de las emociones y situaciones, podemos cultivar una mayor sensación de paz y estabilidad interior, independientemente de lo que la vida nos depare. En resumen, reconocer la impermanencia de las emociones y situaciones es esencial en el estoicismo. Nos ayuda a cultivar la serenidad y la calma interior frente a las vicisitudes del destino, permitiéndonos vivir con mayor equilibrio y sabiduría. Como dijo Séneca, ninguna situación es tan desesperada como para que uno no pueda tener esperanza. Esta perspectiva nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza siempre brilla en algún lugar. Pasemos al siguiente consejo: encuentra valor en la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. Este principio estoico resalta la importancia de cultivar una mente curiosa y sedienta de conocimiento. Los estoicos creían que el aprendizaje continuo y la búsqueda de la sabiduría eran fundamentales para vivir una vida plena y virtuosa. Uno de los pensadores estoicos más destacados, Epicteto, hablaba mucho sobre la importancia del conocimiento en su obra Manual de Epicteto. Él nos instaba a buscar la verdad y a aprender de cada experiencia, ya que el conocimiento nos proporciona las herramientas necesarias para vivir con sabiduría y discernimiento. Entonces, ¿cómo encontramos valor en la búsqueda del conocimiento y la sabiduría según el estoicismo? En primer lugar, necesitamos mantener una mente abierta y receptiva a nuevas ideas y perspectivas. Esto implica cuestionar nuestras creencias y estar dispuestos a aprender de los demás, incluso cuando sus puntos de vista difieren de los nuestros. Además, los estoicos nos animan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y a aprender de nuestros errores y fracasos. En lugar de ver el conocimiento como un fin en sí mismo, debemos verlo como un medio para cultivar la virtud y mejorar como seres humanos. La lectura de obras filosóficas y la búsqueda de la verdad a través del estudio son prácticas valoradas en el estoicismo. Al alimentar nuestras mentes con ideas y conceptos nuevos, ampliamos nuestra comprensión del mundo y fortalecemos nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y perspicacia. En resumen, encontrar valor en la búsqueda del conocimiento y la sabiduría es esencial en la filosofía estoica. Nos ayuda a cultivar una mente aguda y crítica y a desarrollar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Este principio nos recuerda que el conocimiento nos capacita para responder a los desafíos de la vida con sabiduría y discernimiento. Continuemos con el siguiente consejo: aprende a lidiar con el dolor y la incomodidad de manera constructiva. Este principio estoico nos recuerda que el sufrimiento es parte inevitable de la experiencia humana, pero también nos enseña que podemos elegir cómo respondemos a él. Los estoicos creían que, en lugar de huir del dolor o resistirlo, debemos abrazarlo y aprender a encontrar significado y crecimiento en medio de las dificultades. Un pensador estoico que exploró profundamente este tema fue Séneca.
Él nos recordaba que el dolor es una oportunidad para fortalecernos y desarrollar virtudes como la paciencia, la resiliencia y la compasión. Entonces, ¿cómo aprendemos a lidiar con el dolor de manera constructiva según el estoicismo? En primer lugar, debemos aceptar que el dolor es una parte natural de la vida y que no podemos evitarlo por completo. Al aceptar esta realidad, podemos dejar de resistirnos al dolor y, en cambio, aprender a convivir con él de manera más serena y equilibrada. Además, los estoicos nos animan a cambiar nuestra percepción del dolor y a verlo como una oportunidad para crecer y fortalecernos. En lugar de lamentarnos por nuestras dificultades, podemos preguntarnos qué lecciones podemos aprender de ellas y cómo podemos usarlas como trampolín para alcanzar nuestra mejor versión. La práctica de la atención plena o la meditación puede ser útil para aprender a lidiar con el dolor de manera constructiva. Estas prácticas nos ayudan a cultivar una mayor conciencia y aceptación de nuestras experiencias, permitiéndonos enfrentar el dolor con serenidad y comprensión. En resumen, aprender a lidiar con el dolor y la incomodidad de manera constructiva es esencial en el estoicismo. Nos ayuda a cultivar la resiliencia y el crecimiento personal en medio de las dificultades de la vida. Como dijo Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Este principio nos recuerda que el dolor puede ser una oportunidad para superarnos a nosotros mismos y alcanzar nuevas alturas de fortaleza y sabiduría. Vamos a profundizar en el siguiente consejo: practica el autoexamen constante. En el corazón del estoicismo está la idea de vivir una vida examinada, en constante reflexión y autoevaluación. Esto implica mirar hacia adentro y examinar nuestros pensamientos, emociones y acciones de manera regular. ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, los estoicos creían firmemente en el autoconocimiento como clave para la autotransformación y el crecimiento personal. Imagina este proceso como si fueras un observador imparcial de tu propia vida. Cada día, dedicas un tiempo a reflexionar sobre cómo has respondido a las diversas situaciones, cómo te has sentido y por qué. Esto te permite identificar patrones de pensamiento o comportamiento que pueden ser perjudiciales o poco útiles. Un pensador estoico que abordó este tema de manera significativa fue Séneca. Él enfatizaba la importancia de la autoevaluación como un medio para alcanzar la sabiduría y la virtud. Séneca alentaba a sus estudiantes a preguntarse a sí mismos: ¿qué hice bien hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Cuáles son mis debilidades y cómo puedo trabajar en ellas? El autoexamen constante nos ayuda a mantenernos en el camino correcto hacia nuestros objetivos y valores. Nos permite detectar cualquier desviación de nuestros principios y tomar medidas para corregir el rumbo. Además, nos ayuda a cultivar la humildad al reconocer nuestras limitaciones y áreas de mejora. En resumen, practicar el autoexamen constante es esencial para vivir una vida alineada con los principios del estoicismo. Nos ayuda a cultivar la autenticidad, la autoconciencia y la mejora continua. Como dijo Séneca, ningún hombre se puede bañar 2 veces en el mismo río, porque ni el río ni el hombre son los mismos. Este recordatorio de la impermanencia nos impulsa a reflexionar constantemente y a adaptarnos a los cambios en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea.